¿Qué fuerzas producen las montañas? ¿Habrá pronto otro gran terremoto? ¿Cómo fue el periodo glacial? ¿Será que habrá otro? ¿Cómo se formaron estos yacimientos? ¿Cuál y cómo fue el origen del universo? ¿Cómo se formó la Tierra? Esta y muchas otras preguntas serán respondidas aquí, así que bienvenidos a Geocientífica. Quedó una pregunta pendiente sobre cómo es la Tierra por dentro. Si quieres saber, pues quédate y te explico. Gracias a la geofísica, específicamente a la sísmica, podemos entender cómo es la Tierra en su interior y básicamente está dividida en capas, como si fuese una cebolla. La segregación de material, que empezó muy temprano en la historia de la Tierra, tuvo como resultado la formación de 3 capas definidas por su composición química: la corteza, el manto y el núcleo. Además de estas 3 capas de diferente composición, la Tierra se puede dividir en capas en función de sus propiedades físicas. Las propiedades físicas utilizadas sirven para definir estas zonas en función de su carácter sólido, líquido, o cuán dúctil o resistentes son. Desde el punto de vista de su composición está la corteza, que es la capa rocosa más externa y la más fina de la Tierra, y se divide generalmente en corteza oceánica y corteza continental. La corteza oceánica tiene alrededor de 7 kilómetros de grosor y está compuesta por rocas ígneas oscuras denominadas basaltos. Por el contrario, la corteza continental tiene un grosor promedio entre 35 y 40 kilómetros, pero puede superar los 70 kilómetros en algunas zonas montañosas. A diferencia de la corteza oceánica, que tiene una composición química relativamente homogénea, la corteza continental consta de muchos tipos de rocas, pero predominan más que todo los granitos. Por su parte, el manto tiene más del 82% del volumen de la Tierra y consta de una envoltura rocosa sólida que se extiende hasta una profundidad de 2.900 kilómetros. El límite entre la corteza y el manto representa un cambio de composición química. El tipo de roca dominante en la parte superior del manto es la peridotita, que es una roca ultramáfica. Finalmente, el núcleo, la composición de este es una aleación de hierro y níquel con cantidades menores de oxígeno, silicio y azufre, y elementos que forman fácilmente compuestos con el hierro. Por otro lado, en función de sus propiedades físicas, se puede mencionar que el interior de la Tierra se caracteriza por un aumento gradual de la temperatura, de la presión y la densidad con la profundidad. Con cada kilómetro hay un aumento de 30 grados centígrados de la temperatura, conocido como gradiente geotérmico, y obviamente con el aumento de la presión con la profundidad provoca el correspondiente incremento de la densidad de las rocas, afectando a sus propiedades físicas y por lo tanto el comportamiento mecánico de los materiales terrestres. La Tierra puede dividirse en 5 capas principales en función de sus propiedades físicas y por lo tanto según su resistencia mecánica. Está la litósfera, la astenósfera, la mesósfera, el núcleo externo y el núcleo interno. La litósfera tiene un grosor promedio de unos 100 kilómetros, pero puede alcanzar 250 kilómetros de grosor debajo de las zonas más antiguas de los continentes. La temperatura en este lugar puede superar los 1200 grados centígrados. Debajo de la litósfera, en el manto superior, a una profundidad de unos 660 kilómetros, se encuentra una capa blanda, plástica, que se conoce como astenósfera. Por debajo de esta zona dúctil, de la parte de la astenósfera, el aumento de la presión contrarresta los efectos de la temperatura, que pues obviamente son más elevadas, y la resistencia de las rocas crece de manera gradual con la profundidad. Entre las profundidades de 660 a 2.900 kilómetros se encuentra una capa más rígida denominada mesósfera o manto inferior. Por su parte, el núcleo está compuesto principalmente por una aleación de hierro y níquel y se divide en 2 regiones que muestran resistencias mecánicas muy distintas. El núcleo externo, que es una capa líquida de 2.270 kilómetros de grosor,
Las corrientes convectivas del hierro metálico en esta zona son las que generan el campo magnético de la Tierra. Y por otro lado, el núcleo interno es una esfera con un radio de 1216 kilómetros y a pesar de tener temperaturas más elevadas, estamos hablando de 4400 a 6000 grados centígrados, el material del núcleo interno es más resistente que el del núcleo externo y es debido a la enorme presión que existe allí y que pues obviamente permite que se comporte como un sólido. Si quieres saber específicamente cómo es que sabemos todo esto y cómo la sísmica nos ayudó a entenderlo, pues dale like, guarda, comenta y comparte para un próximo video. Chao.